Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Y oremos. Querido Padre, te alabamos, te glorificamos, porque eres el Dios Todopoderoso. Nos das el privilegio, el honor de compartir tu palabra con todo el mundo. Un mensaje, Padre, que sana corazones, que transforma vida y que da esperanza a un mundo que está desolado. En el medio de las adversidades de nuestro entorno, podemos sentir tu paz. En este preciso momento, Padre, queremos como iglesia, que estamos una iglesia remota en distintas partes, unirnos a las miles y millones de súplicas que tu pueblo está orando por el país de Cuba. Una situación sumamente terrible y solo podemos orar al Dios de paz para que pueda traer la armonía a este país. Queremos, Padre, de igual manera que tú escuches cada uno de estos nombres que han sido presentados, Padre. Personas estudiando tu palabra, personas que han tomado la decisión de bautizarse, pero están en la encrucijada si lo hago o no. Padre, la mejor decisión que podemos tomar tus hijos es aceptarte como nuestro Salvador. Ayuda a cada una de estas personas que están tomando estudios a que no se desanimen, a que aprendan a aferrarse a ti y ver, Padre, tu poder manifestarse para la salvación de su hogar. Te queremos, Padre, pedir por aquellos que han sido intervenidos quirúrgicamente, porque tú eres bueno y has permitido que la cirugía salga bien. Ahora solo queremos pedir que se puedan recuperar. Padre, estamos por comenzar este estudio maravilloso. Queremos que tu Espíritu Santo pueda estar presente en cada uno de nuestros hogares. Que al escuchar esta tu palabra, podamos sentir que se derrama bendición del cielo sobre cada uno de nosotros. No permita, Padre, que nosotros salgamos sin que hayamos sentido que hemos sido tocados por ti, por el poder de tu Espíritu Santo. Tu palabra nunca, Padre, llega vacía. Llénanos, sácianos, Padre, en esta tarde. Bendice a las que están por conectarse, a los que se han de conectar. No importa en el momento que se conecten, que reciban la misma bendición. Padre, estoy en un área remota, estoy aquí en Maryland. Estoy en un lugar donde la señal puede fallar, pero el Dios que nosotros le servimos y honramos no falla. Queremos, Padre, que tú puedas bendecir en este momento esta señal para que tu palabra, tu mensaje pueda llegar a cada corazón de cada oyente. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén.
Mis queridos hermanos, entramos en el capítulo número 25, la primera venida de Cristo. Estamos esperando la segunda, pero la primera venida de Cristo Jesús ha dejado muchas lecciones para el pueblo adventista. Un pueblo que cree que la vida de Jesús es un ejemplo a vivir para cada uno de nosotros. Y debemos analizarla paso por paso. Hoy únicamente vamos a estar enfatizándonos en los 3 eventos que tengo detrás mío. Ven la imagen. Vamos a hablar un poquito del nacimiento de Jesús. Vamos a hablar otro poquito del bautismo de Jesús. Y por último, hasta donde nos llegue el tiempo, vamos a hablar de las 3 tentaciones que Jesús tuvo ante el enemigo. Y cómo cada uno de estos eventos de Jesús nos impacta y nos conviene entenderlo hoy como pueblo adventista. Antes de comenzar con relleno el tema, quisiera hacer una pregunta. Cuando se da un estudio, ¿qué es lo que ustedes consideran que el estudio fue bueno, que fue efectivo? A ver, cuando ustedes están en un grupo y están recibiendo un estudio, ¿qué es lo que pasa en el estudio que ustedes dicen, ah, hoy sí fue efectivo, fue bueno? A ver, dígame, ¿qué tiene que pasar? To me, if the Holy Spirit is there, it's going to be a lot of interest, a lot of questions asked, a lot of, excitement about learning. Ah, thank you, Sebi. Sebi ha tocado algo sumamente interesante, que cuando se da un estudio, lo que hace que el estudio sea exitoso es que la presencia del Espíritu Santo esté en ese grupo. Y cuando la presencia del Espíritu Santo está en ese grupo, surgen preguntas y respuestas en las cuales el pueblo de Dios pueda sentirse que está siendo llenado y nutrido por la palabra de Dios. Y ahí en donde Sebi dijo, va por la línea de pensamiento que yo quería llegar. Y es que lo que estamos presentando, mis queridos hermanos, nos compete a todos. Y necesito, mis queridos hermanos, que cada uno de nosotros demos nuestras ideas, nuestras opiniones para que se pueda desarrollar un estudio en el cual todos podemos ser nutridos. Ustedes no vienen a escuchar lo que Edwin quiere decir, porque ni aún Edwin está hablando sus palabras. Edwin quiere decirle lo que él ha aprendido, lo que Jehová dice. Y muchas veces nosotros como pueblo de Dios hemos escuchado a tantas personas y tenemos la forma de pensar de los hombres, pero Dios quiere que nosotros aprendamos lo que dice Jehová. Porque al final de cuentas lo que dice Jehová es lo que cuenta para nuestra salvación. So, me gustaría que mientras estemos entrando en este tema, porque en este capítulo y el próximo estamos hablando de la vida y después el próximo estaremos hablando del ministerio de Jesús, es sumamente importante que yo pueda saber que usted lo entiende. Cómo esto puede nutrir y edificar tu vida. Pero si ustedes no contestan, no sé cómo puedo ayudarlo. De la única forma que puedo ayudarlo es que ustedes puedan contestar y yo pueda ayudarlos a dirigir cada una de sus respuestas a lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero pedir y motivarlo a que participen, mis queridos hermanos. Entonces, la primera pregunta es sumamente sencilla. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? ¿Qué conocemos del nacimiento de Jesús? A ver. What do we know about Jesus' birth? Que ocurrió de la forma que el hombre no esperaba. Ocurrió de una forma espiritual, de una forma muy diferente a lo que el hombre en la tierra esperaba que viniera el Salvador. Muy bueno, muchas gracias, María. El nacimiento de Jesús sucedió de la forma en que nosotros no esperamos, especialmente los líderes religiosos no se esperaban que sucediera de esa manera. Hermano Mateo. Sucedió de acuerdo al plan de la profecía que no falla. Amén. Amén. Sucedió al pie de la letra, pero aún así el pueblo de Dios tenía expectativas y por eso se le hacía difícil aceptar en la forma humilde en la que nació Jesús. ¿Qué más? ¿Qué más nosotros sabemos del nacimiento de Jesús? He was born in a manger
in a stable, very humble. And the angels were really the only ones who were worshiping him, because nobody was ready for his birth. Interesante ese punto, que Jesús nace en un establo, en un pesebre, dice la hermana Sebi, y que únicamente los que estuvieron allí adorándole fueron los ángeles, porque nadie estaba listo, preparado para el nacimiento de Jesús. Y en cierto punto se evita lo correcto, porque muchos dirán, no, pero los pastores adoraron, sí, pero ¿quién le dijeron que fueran a adorar? Los ángeles. Ni aún, no había nadie en el planeta Tierra, ser humano, listo para el evento más grande de la historia, mis queridos hermanos. Es un buen punto, me gusta. ¿Algo más que puedan decir del nacimiento de Jesús? A ver, algo que le venga de su mente. Los religiosos no fueron los que lo recibieron, fueron los judíos, no fueron su pueblo, ¿verdad? No lo reconoció, no estaban listos para su venida, su nacimiento. Eran gente que eran gentiles de otros países lejanos que reconocieron el tiempo y las profecías y pudieron ver, como mencionó el hermano, o como mencionaste tú sobre las expectativas falsas que tenía el pueblo judío. Tenían unos lentes empañados y no podían ver. Interesante que los gentiles, los reyes magos, ellos fueron los que pudieron ver claramente y llegar ahí exactamente al lugar preciso para adorar a el Hijo de Dios. Amén. José, muchas gracias por conectarte con nosotros y muchas gracias por tu aportación. Y es sumamente cierto, y déjenme decirle que si Jesús hubiese venido a nuestro tiempo y nosotros hubiésemos sido el pueblo judío, hubiese sido una vergüenza para nosotros, que cómo es posible que nosotros profesamos que estudiamos la palabra de Dios, que sabemos la ley de Dios, y el evento más asombroso de la historia en ese tiempo pasó por desapercibido por el pueblo de Dios, mas sin embargo, aquellos que eran rechazados, que eran gentiles, que supuestamente la salvación no estaba para el alcance de ellos, aquellos andaban profundizando sobre los libros que tú y yo decimos que estudiamos, sobre los libros que tú y yo decimos que meditamos, que permitimos que transformen nuestras vidas, mis queridos hermanos. Y los gentiles fueron los que se dejaron llevar por los hechos escritos de la palabra de Dios y dieron con el nacimiento el evento más maravilloso de la historia. Y mírense en esto, la sierva de Dios, mira cómo comienza este capítulo. Dice la sierva de Dios, se me llevó a la época cuando Jesús iba a tomar la naturaleza humana, humillarse como hombre y soportar las tentaciones de Satanás. Su nacimiento careció de grandeza mundanal. No había nada fancy en el nacimiento de Jesús. Nació en un establo y su cuna fue un pesebre. No obstante, mis queridos hermanos, su nacimiento fue honrado más que cualquiera de los hijos de los hombres. No importa qué es rey, qué es reina, qué gobernador, lo más maravilloso que preparen para el nacimiento de su hijo, ningún hijo fue honrado como lo fue Jesús. En la más sencillez y humildad en la que vino Jesús. Dice, los ángeles del cielo dieron la información a los pastores acerca del advenimiento de Jesús, porque ni siquiera ellos sabían del evento. Y la luz y la gloria de Dios acompañaron su testimonio de que ese era el Hijo de Dios. Las huestes celestiales pulsaron sus arpas y glorificaban a Dios. Mis queridos hermanos, mientras en la tierra todo el pueblo de Dios estaba desapercibido, el universo entero, todos los ángeles y todos los seres de los otros planetas estaban adorando y glorificando el hecho de que Jesús vino a la tierra. Y todo esto está pasando a nuestro alrededor, a nuestro entorno.
todo el universo celebrando y los únicos que estaban ajenos del evento era el pueblo de Dios, mi querido hermano. Anunciaron con tono de triunfo el advenimiento del Hijo de Dios a un mundo caído para llevar a cabo la obra de la redención y brindar mediante su muerte felicidad y vida eterna al hombre. El Altísimo, mis queridos hermanos, honró la venida de su Hijo y los ángeles lo adoraron. Mis queridos hermanos, un evento sumamente maravilloso y fue pasado por desapercibido. Muy pocos fueron los que fueron testigos de ese evento tan maravilloso. Este segundo evento que tú y yo estamos esperando, la segunda venida de Jesús, está por pasar frente a nuestras, como decimos en nuestro país, en nuestras narices. Y cuán apercibidos estamos, cuán listos estamos para este evento. Decimos que sabemos la palabra de Dios. El pueblo adventista tiene el espíritu de profecía. ¿Y qué tanto estamos estudiando de esos libros? ¿Qué tanto estamos profundizando, arraigándonos de la palabra de Dios? El evento está por suceder y para que el pueblo de Dios pueda entrar al cielo tiene que estar listo, tiene que estar preparado. Y la pregunta está, ¿hallará algún justo Dios en la tierra? ¿Lo habremos? ¿O estamos desapercibidos? Ahora quiero entrar en otro punto. No me quiero quedar mucho en el nacimiento porque quiero llegar a la tentación. Pero antes de llegar a la tentación, nos tenemos que topar en la segunda imagen, que es el bautismo de Jesús. Y lo primero que quiero que ustedes me digan y empecemos a desglosar es quién era Juan, que lo conocían como Juan el Bautista. Para ustedes, ¿quién era Juan? Primo hermano de Jesús. Primo hermano de Jesús, eran familia, pero nunca sabían qué. Nunca se habían conocido. Nunca se habían conocido. Ahí tenemos un primer característica. Eran familias, pero que nunca se habían conocido. ¿Algunos de ustedes tienen familias que nunca han visto? Ya. Entonces no estamos ajenos de lo que sucedió en aquel tiempo a nuestro tiempo. Tenemos familias que aún no conocemos, pero siguen siendo ¿qué? Nuestra familia. Ok, ¿qué otra característica ustedes me pueden decir de Juan? ¿Qué conocemos de Juan? ¿Quién era Juan? ¿A qué se dedicaba? Right from the start, he was full of the Holy Spirit, and he had a specific purpose to be in this world. He needed to announce the Lord. Interesante ese punto, Sebi, y agradezco que lo mencionara, porque ella dice que Juan estaba lleno del Espíritu Santo desde el nacimiento y que Juan tenía un propósito, mis queridos hermanos, un propósito que tenía que realizar y entre ellas era anunciar a quién, la venida de quién, de Jesús. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere decir algo de nuestro hermanito Juan? Él fue llamado por Dios antes de nacer porque Dios le anunció antes de él haber nacido. Interesante ese punto. Él Dios puede llamarnos antes de nosotros haber nacido. Sí, mis queridos hermanos, porque Juan fue llamado, mis queridos hermanos. Juan tenía una misión que cumplir. Juan tenía un propósito. Pregunta que yo le hago, nosotros en nuestras vidas, ¿Dios tiene un propósito para ti y para mí? Yes, ¿Hemos sido llamados por Dios para realizar ese propósito? Yes. Ahora, la pregunta más difícil, esta quiero que no me la conteste, esta quiero que se la conteste en su mente. ¿Estamos cumpliendo ese propósito? O peor aún, ¿conoces el propósito por el cual Dios te ha traído a este mundo? ¿O todavía estás por el mundo sin propósito? Interesante ese punto, ¿verdad? Juan desde nacimiento, desde pequeño, se le manifestó su propósito y se mantuvo viviendo de acuerdo a ese propósito. Ahora, para hacerlo más interesante esta pregunta que quiero hacerle, Dios le hizo una promesa a Juan de que algún día iba a hacer algo especial. ¿Cuál fue esa promesa que Dios le dio a Juan? Juan tenía que esperar, tenía que vivir de cierta manera, pero algo maravilloso iba a pasar con Juan. Dios le dio una promesa. ¿Cuál era esa promesa?
¿Alguien se recuerda? El bautismo. Ah, Dios le dijo que él iba a bautizar a Jesús, el Hijo de Dios. ahí está. So, la sierva de Dios dice que Dios le había prometido darle una señal en algún momento dado en su vida para que él pudiera reconocer quién era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque no es lo mismo nosotros hablar de alguien que no conocemos. ¿Eso no es? Y Juan estuvo toda la vida predicando, abriendo camino para esta persona que él no había conocido. Y Dios le dice que va a llegar el día en que él le va a dar una señal para que él pueda reconocer a aquel a quien él ha estado trabajando, sirviendo toda la vida sin haberlo conocido. So, muchas veces nosotros no necesariamente en cierto punto debiéramos poner de excusa, bueno, yo nunca he visto a Jesús, yo nunca he visto a Dios para no hacerle el trabajo, mis queridos hermanos. Porque Juan, Dios le dijo que yo te lo voy a revelar en el momento apropiado. Mientras tanto, sigue trabajando, mis queridos hermanos. Entonces, la segunda pregunta era, ¿qué señal le dio Dios a Juan para que supiera que Jesús era el Mesías? ¿Cuál iba a ser esa señal única y exclusiva para que de entre todos los seres humanos que había en el planeta Tierra, Juan supiera que ese era el Cordero de Dios? ¿Cuál era la señal? Quiero ver una paloma descender sobre él, que era el Espíritu Santo. So, miren, interesante este punto. Entonces, ¿quiénes estuvieron presentes en ese bautismo que tuvo Jesús? ¿Quiénes estuvieron presentes? Tuvieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Okay. ¿Quién más? Mucha gente que estaban escuchándolo ahí. Había mucha gente. Angels. Ángeles. ¿Quién más? Hay un personaje que la gente no le gusta mencionar. Satanás. Estaba allí el enemigo también. Ahora, miren esto. Voy a ir desglosando todo esto, porque ustedes tienen que entender cómo las cosas suceden y por qué suceden. Dice aquí la sierva de Dios, estoy citando del libro La Historia de la Redención. Dice en el capítulo 25, dice, Juan no estaba seguro de que fuera el Salvador el que había venido a ser bautizado por él. Cuando Jesús llegó, todavía Juan tenía duda. Él decía, este hombre se ve diferente. There's something special about him. Hay algo especial, pero todavía no puedo estar seguro de que él lo es, porque se tenía que haber había que manifestarse una señal, la cual todavía no había sucedido. Entonces Jesús se está acercando a donde Juan y dice la sierva de Dios en el Jordán, esta señal se cumplió cuando la paloma celestial reposó sobre Jesús y la gloria de Dios resplandeció a su alrededor. Pregunta que yo les hago, ¿la paloma apareció antes o después del bautismo? Antes. Sí, exacto. A ver. Antes, para que él lo pudiera reconocer. Vamos a ver ¿qué más? Escúchense en esto. Ay, se me quedó la de esto en el carro. Escúchense en esto. Mira lo que dice el siervo de Dios. Los ángeles de Dios acudieron al lugar de su bautismo. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma y reposó sobre él justamente cuando Jesús salió del agua, mis queridos hermanos. Ahora escúchense en esto. Juan todavía estaba entre la duda de que si lo bautizan o no. Y miren esto. Y miren lo que dice. Y mientras la gente permanecía presa del gran asombro con los ojos fijos en él, mis queridos hermanos, que ahora lo estaba bautizando, sale la palabra de Dios el Padre. Escúchenme en esto, mis queridos hermanos, porque allí estaba Jesús, los ángeles, el Espíritu Santo, estaba Juan, habían testigos y estaba el mismo diablo allí. Y sale la palabra de Dios mismo, Dios Padre. Aquí el ser humano está escuchando al Padre. Esta es la primera vez que ustedes pueden decir que se escuchó la voz de ¿quién? De Dios el Padre. Y la voz del Padre lo único que dice es lo siguiente: este es mi Hijo
amado, en el cual yo tengo complacencia. Alabado sea Dios, mis queridos hermanos. Dios mismo confirmó que este que había sido bautizado era ¿quién? Su hijo. No había duda, mis queridos hermanos. No importaba lo que Juan fuera a decir después, que vamos a analizarlo. Las palabras del Padre eran más que suficientes para certificar que Jesús era el Hijo de Dios. Dios el Padre reveló ante todas las personas allí que Jesús era su Hijo. Y una vez visto esta manifestación, Juan llegó a la conclusión, y eso está en Juan 1:29, dice, Juan alzó las manos y señalando al Señor, clamó con fuerte voz, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya para Juan no hubo ninguna duda de que ese que estuvo allí era ¿quién? Jesús. Ahora, la vida de Juan no fue una vida fácil, ¿cierto o falso? No fue fácil. ¿Qué hizo Juan al ver que su obra estaba ya concluyendo? Una vez bautizó a Jesús, de ahí para adelante la vida de Juan no fue fácil. Ya el ministerio de Juan estaba por concluir y Juan lo sabía. Pero Juan estaba preocupado. ¿Cuál era la preocupación de Juan? A ver, ¿qué hizo Juan? He told his disciples to look at Jesus, that he basically, he's the one. Don't look at me anymore because I'm going down, but he's going up. Alabado sea Dios. Qué maravillosa enseñanza que nos enseña Juan a nosotros los líderes, que muchas veces queremos seguir teniendo el cargo más alto y no dejar que otros puedan seguir la bendición que Dios les está llamando a ellos. Mira qué interesante, dice, Juan informó a todos sus discípulos. Habían centenares de personas que seguían a Juan. Y Juan le informó a sus discípulos que Jesús era el Mesías prometido del que les había enseñado por muchos años. Que todas las profecías se revelaban y apuntaban a Jesús, el Salvador del mundo. Cuando su obra estaba por concluir, dice la sierva del Señor, que les enseñó a dirigir su mirada hacia Jesús y a seguirlo como el gran maestro, mis queridos hermanos. Y en esta tarde yo quiero recordarle el mensaje de Juan a cada uno de ustedes. Y es que, mis queridos hermanos, nuestros ojos se tienen que estar puestos sobre Jesús. Amén. Que nosotros tenemos que seguir a Jesús como nuestro gran maestro. No pongan su mirada en mí, mis queridos hermanos. Yo soy igual de pecador que ustedes, pero Jesucristo no falla. Jesucristo es nuestra salvación. Pon nuestra mirada en Él y obtendrás la vida eterna, mis queridos hermanos. Ahora, ¿cómo fue la vida de Juan? ¿Qué pasó con Juan? Dice aquí, la vida de Juan estaba llena de pesar, de abnegación. Juan fue el primero en anunciar el advenimiento de Cristo, pero no se le permitió ser testigo de ninguno de los milagros de Jesús. Interesante. Juan predicaba de lo que Jesús iba a venir a hacer, pero no fue testigo de lo que Jesús realizó. Dice, ni se le permitió disfrutar del poder que iba a manifestar Jesucristo. Cuando Jesús comenzó a presentarse como maestro, Juan se dio cuenta de que él tenía que morir. Escucha lo que dice así de Dios. Dice, rara vez se oía su voz, salvo en el desierto. Su vida fue solitaria, dice la sierva de Dios. No se aferró a la familia de su padre para gozar de la sociabilidad, sino que los dejó porque Juan entendía que tenía que cumplir su misión. Y estando con su familia, eso iba a obstruir que él realizara el propósito por el cual Dios lo había traído al mundo. Y dice la sierva de Dios, dice, multitudes abandonaban sus atareadas ciudades y aldeas
y se reunían en el desierto para escuchar la palabra de ese maravilloso profeta. Juan hincó el hacha en la raíz del árbol, reprobó el pecado sin tomar en cuenta las consecuencias. Le decía a las personas el pecado que estaban cometiendo sin importarle que esa persona le iba a hacer a él. Y cuando hizo eso, preparó el camino para el Cordero de Dios. Y aquí viene esta pregunta que quiero que la piensen, mis queridos hermanos. ¿Qué fue lo que pasó, la relación que tuvo Juan con el rey Herodes? ¿Y cuál fue el error que cometió el rey Herodes? A ver, ¿quién se recuerda? Juan los reprendió, le dijo a la mujer que tiene, no te tienes que, no tiene que la esposa de tu hermano no debe, pero la mujer, Herodes no tanto, fíjate, la mujer fue la que instigó. Interesante ese punto. ¿Quién nos instiga? Pero también yo digo que él tuvo culpa porque él era el rey y él no, si él le prometió a la hija de Herodías que le daría todo hasta la mitad del reino y sin saber lo que ella podía pedir. Interesante ese punto. Por eso es lo que tenemos que tener la mente clara, porque cuando tú estás embriagado, tomando bebidas alcohólicas, tú no puedes hacer decisiones sabias. Interesante ese punto. Miren, cuando yo leí este capítulo, la sierva de Dios señaló eso que ustedes señalaron, pero hubo algo un poquito antes y quiero mencionárselo para que entiendan cuán severo fue esto como sucedió. Dice que Herodes se sentía impresionado al escuchar los testimonios poderosos y certeros de Juan. Herodes fue tocado por los testimonios de Juan. Dice, y con profundo interés le preguntó a Juan qué debía hacer para Herodes convertirse también en su discípulo. So, en cierto modo, Herodes escuchó el mensaje, lo aceptó, quiso unirse, pero Herodes no estuvo dispuesto a pagarle el precio que le dijo Juan que tenía que ser. ¿Cuál fue el precio? Y ahí vamos en lo que estaba hablando los hermanos Mateo. Dice, Juan sabía que el rey quería casarse con la mujer de su hermano. Todavía no lo había hecho. Juan sabía de antemano que él estaba por hacer eso, cometer ese pecado, mientras aquel todavía vivía. Y con fidelidad le dijo que eso no era correcto y para él ser su discípulo tenía que desistir de cometer ese pecado que estaba por cometer. So, aquí vemos a Juan tratando de ¿qué? De salvarlo, de evitar que cometiera ¿qué? El pecado. Y dice la sierva de Dios y la palabra de Dios, pero Herodes no estaba dispuesto a hacer ese sacrificio. Tú estás loco. A mí me gusta esa mujer. A esa mujer la quiero para mí. Y no me importa que mi hermano esté vivo, I want her. Y vemos que él no estaba dispuesto a comprometerse con Jesús. Y muchas veces nosotros cuando nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, Dios nos revela aquellos pecados que cuando nosotros queremos convertirnos discípulos de Jesús, tenemos que dejar esa vida. Y Dios en su palabra nos las revela a nosotros. No, tú no tienes que venir al hermano Edwin para que te lo diga. La palabra de Dios te lo va a hacer ver que estás equivocado. Y cuando nosotros hacemos un compromiso con Jesús, tenemos que comenzar a dejar todas esas cosas que vienen a la luz nuestra de que estamos pecando. Y vemos que el rey dijo, no lo voy a hacer. Se casó con la mujer de su hermano. Y como resultado de la influencia de esta mujer, él metió preso a Juan. Pero miren lo que dice la sierva de Dios. Metió preso a Juan, pero él todavía apreciaba a Juan, amaba a Juan, lo quería. Respetaba lo que Juan hacía, entendía que no había ningún crimen en Juan. Quien había fallado era él como rey, pero no Juan. Y dice la sierva de Dios, y lo metió preso con la intención de luego soltarlo. Era solo para impresionar a la mujer con la que se había casado. Ok, te hice caso, ya me resolví el problema, lo metí preso. Y lo que voy a hacerle, luego lo suelto sin que ella se dé cuenta. Pero que sabemos la historia que ella utiliza a su hija, el rey se embriaga y por último
dice que Juan fue decapitado como resultado de la influencia de la mujer de Herodes. Y muchas veces la influencia, mis queridos hermanos, es poderosa. ¿Quién está influenciando sobre nuestros jóvenes? ¿Quién está influenciando sobre nuestras vidas? Ojalá que quien esté influenciando sobre nosotros sea el Espíritu Santo. Amén. Ahora, Juan murió. Y la pregunta que yo les hago, ¿a quién representa Juan el Bautista? Cuando hablan de Juan el Bautista, cada personaje en la Biblia tiene una representación. Juan el Bautista, ¿a quién representa? ¿Ustedes saben? Elijah. Elijah, muy bien. Dice, Juan vino con el espíritu y el poder de Elías para proclamar el primer advenimiento. En otras palabras, la primera venida de Jesús. Pregunta que lo hago. ¿Cumplió su propósito, su misión? Yes, he did. Sí. Ojalá, mis queridos hermanos, y eso es algo que yo tengo bien serio, que si algún día voy al sepulcro, le pido al Señor que no me permita bajar al sepulcro sin que yo cumpla el propósito y la misión por la cual me trajo a este mundo. Juan tuvo el privilegio de irse al descanso en paz, sabiendo que por el propósito que estuvo, lo realizó. Dice, se me señalaron los últimos días a la sierva de Dios y vi que Juan, esto dice la sierva de Dios, y vi que Juan representa a los que saldrán con el espíritu y el poder de Elías para anunciarle el día de la ira y la segunda venida de Jesús. Amén. El evento más maravilloso que se está esperando para nuestro tiempo, para el tiempo en el que tú y yo tenemos que estar listos. Ok, se me está acabando el tiempo. Tenemos que entrar ahora a la tercera imagen que tengo aquí, que es la tentación de Jesús. Tema sumamente interesante y quiero entrar en cada una de ellas, pero necesito la ayuda de ustedes. Primera pregunta en cuanto a las tentaciones. ¿Por qué Jesús, después de su bautismo, fue conducido por el Espíritu Santo al desierto? ¿Qué entendemos por qué de entre todos los lugares el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto? ¿Qué ustedes entendieron con eso? I might be wrong, but I think it's because what the people of the Israelites could not do, could not win, Jesus had to win. They were for 40 years in the desert, and they could not. I mean, they went into the promised land, but not victorious. But Jesus had to win where they messed up. Okay. That's what I think. Sebe dice que ella puede estar equivocada, no quiere opinar de que cuando Jesús fue llevado al desierto, para ella eso representa que Jesús tenía que obtener la victoria en las áreas donde el ser humano ha fallado. Y como estuvo en el desierto 40 días, así representaba los 40 años que el pueblo de Dios estuvo en el desierto. ¿Alguien más tiene una opinión en cuanto a por qué Jesús, después de su bautismo, fue conducido por el Espíritu Santo al desierto? Para mostrarnos a nosotros, los seres humanos, los que seguimos a Dios, que sí podemos vencer con la ayuda de Dios la tentación, porque Jesús lo hizo en forma humana allí en el desierto, que venció al enemigo 3 veces, las tentaciones, y que a través de nuestra fe en Él, nosotros podemos también vencerlo. Amén. Bastante buen punto. ¿Alguna otra opinión? ¿Por qué Jesús, después de su bautismo, fue conducido por el Espíritu Santo al desierto? Miren qué interesante este punto. Dice la sierva de Dios lo siguiente. Dice, después del bautismo de Jesús, que fue en el río Jordán, fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Eso lo leemos en la Biblia, ¿verdad? Dice, el Espíritu Santo lo preparó para la experiencia especial de esas fieras tentaciones a las cuales Jesús tenía que afrontarse.
So, lo primero que quiero sacar de aquí, antes de seguir profundizando en esto, es que quien preparó a Jesús para las tentaciones que él se iba a afrontar era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis queridos hermanos, es fundamental para el cristiano poder tener el Espíritu Santo que viva dentro de nosotros. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar y nos va a preparar para que tú y yo podamos tener la victoria a las tentaciones con las cuales Satanás nos va a venir a traer, a tratar de hacer caer. Y mira lo que ella continúa diciendo. Dice, durante 40 días Jesús fue tentado por Satanás. Se habla siempre de las 3 mayores tentaciones, pero en realidad cada día que Jesús estuvo en ese desierto, Jesús fue tentado por el enemigo con todas las posibles tentaciones que el ser humano pueda afrontar en su vida. Ahora, es sumamente esencial hablar de las 3 que son las más adyacentes con las cuales el pueblo de Dios falla hoy en día. Pero el Satanás estuvo tentando a Jesús ¿cuántos días? Todos los días, los 40 días. Y dice, en su transcurso, Jesús no comió absolutamente Nada. todo. Lo que había a su alrededor era desagradable, tendiente a quebrantar la naturaleza humana. Jesús estaba rodeado por bestias feroces y por el mismo diablo, en un lugar desolado y solitario. El Hijo de Dios estaba pálido, dice la sierva de Dios. Estaba exhausto por causa del ayuno y del sufrimiento que estaba pasando mientras estaba en el desierto. Pero su camino, mis queridos hermanos, estaba trazado y debía cumplir la tarea que había venido a realizar. Juan tenía un propósito, una misión que tenía que realizar. Y la sierva de Dios también dice que Jesús tenía su camino como trazado. Y Jesús tenía que cumplir la tarea que había venido a realizar, mis queridos hermanos. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito. Tristemente, no todos morimos cumpliéndolo. Jesús tenía enfocada la misión, mis queridos hermanos. La misión de Jesús era sumamente importante porque en ella estaba la salvación del mundo entero. Y dice, mientras Jesús ya estaba, dice, ¿quién quiso aprovecharse de Jesús mientras éste se encontraba débil físicamente en el desierto? ¿Quién quiso aprovechar ese momento? El mismo enemigo, mis queridos hermanos. El mismo enemigo está esperando cuando tú y yo hemos dejado de estudiar la palabra. Hemos dejado nuestra vida de oración. Llegamos al diagnóstico médico que se llama estás frío espiritualmente. Y es una palabra bonita, porque en otras palabras, la realidad es que estamos muertos espiritualmente. Muchas personas están vivas físicamente, pero andan muertos espiritualmente hacen ya años. Y Satanás anda esperando que nosotros comencemos a descuidar aquellas almas potentes que tenemos para fortalecernos y viene a atacarnos cuando ya la guardia está baja. Dice, Satanás aprovechó de los sufrimientos del Hijo de Dios y se preparó para asediarlo con diversas tentaciones, porque Satanás tenía la esperanza de que ahora que Jesús estaba como un hombre y físicamente estaba débil, mis queridos hermanos, ¿Jesús físicamente estaba débil? Sí. Dice la palabra de Dios, tenía hambre, estaba sediento, estaba agotado. Humanamente, el cuerpo de Jesús estaba ya fatigado. Y Satanás esperaba que, cuando Jesús está con la barriguita llena y no tiene sed, se me hace difícil. Pero este es el momento de atacarlo cuando Jesús como hombre está como débil. Y Satanás quiso aprovecharlo y dice, quería humillarlo. Y dice, ¿cuál fue, mis queridos hermanos, la primera tentación con la cual Satanás vino a Jesús? Y quiero que ustedes me digan la tentación y para ustedes, ¿qué significa esa tentación? ¿Por qué utilizó esa tentación? A ver.
Hermano Mateo. Mira, Edwin, esto es maravilloso saber que Satanás no vino como Satanás, Eso vino fue. como un ángel de luz. Y el pan significa no solamente el pan el pan material, sino el pan espiritual. La tentación de Satanás en aquel tiempo, que vino como un ángel de luz, no vino como Satanás, es que nosotros necesitamos no solamente el pan espiritual, necesitamos el pan material para poder subsistir. Y Jesús sabía, porque él sabía, dice, si eres el Hijo de Dios. Jesús sabía que él era el Hijo de Dios, pero en el hambre y la necesidad, 40 días sin comer y beber en el desierto, no es fácil. Yo paso, no llego ni un día o 2 días, a veces ayuno y ya estoy, el otro día tengo hambre. No, se le baja uno el azúcar. Es cierto. Pero miren esto, dice, el enemigo apareció con esta tentación como un ángel de luz. Vino disfrazado. Cuando Satanás vino y se le apareció a Adán y Eva, vino también como Disfrazado. disfrazado. Estamos viendo que el evento está sucediendo en ciertos aspectos bastante similar. Y dice, y le hace la pregunta, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Interesante este punto porque a Jesús le está poniendo en tela de juicio, de duda, si él es o no es el Hijo de Dios. Adán y Eva les dijo que si comía serían como quienes. Como Dios. Como dioses. Mira cómo va esto, bastante sigiloso. Y entonces ahora está poniendo en tela de juicio si eso no es el Hijo de Dios, cuando no hace 40 días atrás el mismo Padre dijo que este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Ya no había más que testificación que esa, que el mismo Padre pone el sello sobre él. Pero mira, entonces dice, tentó a Jesús a que aceptara dar pruebas de su carácter mesiánico por medio del ejercicio de su poder divino. Mis queridos hermanos, tú y yo no tenemos que darle rienda a Satanás, comprobarle a él absolutamente nada. No. Es cierto que somos pecadores, pero si nos arrepentimos, somos perdonados por Dios. Amén. La sangre de Jesucristo nos cubre y nos limpia de todo pecado. Y Satanás no es quien para traer esas cosas de las cuales ya Dios mismo me ha limpiado. Entonces, viene Jesús y dice, Jesús le contestó con mansedumbre. Aquí Jesús hablándole con respeto, bien bonito, le dice, escrito está. Y esa palabra tiene que estar escrita en nuestros corazones. Escrito está, porque al ser humano no importa cuál es nuestra opinión, lo que importa es lo que ha dicho Jehová. Y Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Alabado sea Dios, mi querido hermano. Ahí está, mi querido hermano, nuestra fortaleza, nuestra victoria. Aferrarnos a la palabra de Dios. Satanás trataba de disputar con Jesús con respecto a la condición si él era el Hijo de Dios o no. Se refirió a su debilidad, a su sufrimiento, y con pasmonería afirmó que era más fuerte que Cristo. Pero las palabras procedentes del cielo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, fueron suficientes, mis queridos hermanos, para sostener a Jesús durante todo su sufrimiento. Las palabras del Padre resonaban en los oídos de Jesús, que escuchaba, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y en esta tarde, mis queridos hermanos, quiero que esas mismas palabras resuenen en tus oídos cuando el diablo quiere tentarte. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Somos hijos de Dios, mis queridos hermanos. Somos hijos de Dios, no perdamos de vista eso. Dice, vi que Jesús
no tenía por qué convencer a Satanás de su poder y del hecho de que era el Salvador del mundo. Jesús disponía de suficiente evidencia de la exaltada posición y la autoridad del Hijo de Dios. Su indisposición para someterse a la autoridad de Cristo le había cerrado las puertas del cielo. Mis queridos hermanos, tú y yo tenemos más que suficiencia evidencia de que somos hijos de Dios, cómo Dios se ha manifestado en nuestras vidas. No tenemos que darle más evidencia al enemigo, mis queridos hermanos. Si Jesús no lo hizo, nosotros tampoco tenemos que hacerlo. Ahora, vamos a entrar en este segundo, se me está yendo el tiempo. ¿Cuál fue la segunda tentación? Bastante interesante, dice, el enemigo, para manifestar su poder, llevó a Jesús a Jerusalén, la amada ciudad, ¿verdad? Pero lo ubicó sobre uno de los pináculos del templo, una cosa majestuosa. Y allí lo tentó a que diera evidencia de que era el Hijo de Dios. Y lo único que Jesús tenía que hacerse era que arrojarse desde las alturas. El adversario pronunció estas palabras de la inspiración. Mira, hasta el diablo estaba citando la palabra de Dios. Y le dijo, porque escrito está. Ay, mira qué buena gente. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿El enemigo sabe la Biblia? Sí. La cita muy bien, ¿verdad? Lo único que he tweak what it really means. El enemigo cambia el mensaje de lo que quiere decir la palabra de Dios. Pero yo alabo y glorifico a Dios porque Jesús también cita la palabra y le enseña al enemigo lo que Dios quiso decir. Jesús respondió, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás quería que Jesús se envalentonara, se tirara con las misericordias de su Padre y que se arriesgara su vida antes de que Jesús pudiera cumplir su misión. Porque todavía la misión de Jesús no había comenzado. La misión de Jesús comenzó cuando él comenzó su ministerio, que vamos a estudiar la semana que viene. Satanás quería ahora que él se matara sin haber ni siquiera empezado, ¿qué cosa? Su ministerio. Interesante esto. Esa era la intención, dice la sierva de Dios. Y dice, esperaba de ese modo que el plan de Dios de salvación fracasara. Pero este tenía fundamentos demasiado profundos para que el enemigo no pudiera derribarlo o malograrlo. Dice, Cristo es un ejemplo para nosotros los cristianos. Cuando se nos tiente o se discutan nuestros derechos, debemos soportar con paciencia. No debemos creer que tenemos derecho a invocar al Señor para que manifieste su poder con el fin de lograr una victoria sobre el enemigo, a menos que de esa manera se honre a Dios y se glorifique directamente a Dios y no al enemigo o a nosotros. Si Jesús hubiese arrojado desde el pináculo del templo, mi querido hermano, no había glorificado a su Padre, porque nadie hubiese sido testigo del acto sino Satanás y los ángeles de Dios. Y habría sido tentar a Dios manifestar su poder frente a su más acerbo enemigo. Habría significado ceder ante aquel a quien había venido a vencer. Dios, mis queridos hermanos, no te ha pedido a ti a ceder ante el enemigo. Dios te ha traído para que nosotros lo venzamos en el nombre de Dios. ¿Cuál fue la tercera tentación? ¿Y qué implicaba esta tercera tentación? Dice que Satanás llevó a Jesús a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta majestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada. A quien quiero se la doy. Si tú postrado me adoras, todo será tuyo. Pregunta que yo hago. ¿Tú puedes darle a alguien algo que no te pertenece? No. No. Y muchas veces el mundo nos ofrece cosas que no les pertenece a ellos. Yeah. Nos venden un sueño, Yeah. algo falso. Y eso estaba haciendo Lucifer.
Mas sin embargo, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está por tercera vez, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Mano Mateo, ¿tiene un comentario? Mira, esto es interesante, esto se pone cada día más bueno, como dicen, más sabroso. Claro. Esto, dice la sierva del Señor, no me recuerdo la cita ahora, dice que esa tentación va a ser una de las más fuertes para el pueblo de Dios en estos últimos días, donde se nos va a ofrecer oportunidades materiales, pero que nosotros debemos estar listos como Cristo estuvo allí en el desierto, en la tentación, porque hoy en día los seres humanos buscan ¿qué? Lo que buscan es las cosas materiales. Nosotros tenemos que estar muy cuidadosos de esas cosas. Amén. Dice la sierva de Dios, y va por esa línea que tú dijiste, Satanás presentó a Jesús los reinos de la tierra en un aspecto más atractivo. Si Jesús hubiese estado dispuesto a adorarlo, él se habría ofrecido a renunciar a sus pretensiones de poseer la tierra. Pero si el plan de salvación se cumplía plenamente y Jesús moría para redimir al hombre, Satanás sabía que su propio poder se reduciría. Finalmente, le sería arrebatado y sería destruido. Por lo tanto, era su plan bien estudiado impedir, dentro de lo posible, el cumplimiento de la gran obra que había sido comenzada por el Hijo de Dios. Si el plan de redimir al hombre fracasara, Satanás podría conservar el reino que en aquel entonces él reclamaba. Porque Adán cayó, él reclamaba que el planeta Tierra le pertenecía, pero en realidad no que no le pertenecía. Pero si sí hacía caer a Jesús, entonces sí, el planeta Tierra podía pertenecerle a él, pertenecerle. Y dice la sierva de Dios, y si lograba buen éxito, se alababa a sí mismo pensando que reinaría en oposición al Dios del cielo. Ahora, ¿por qué pensó Satanás que estas tres específicas tentaciones podrían hacer caer a Jesús? ¿Qué llevó a Lucifer pensar que estas tres específicas tentaciones lo llevarían a tener éxito de hacer a Jesús caer? ¿Qué ustedes piensan? Porque así hizo caer la primera pareja. Así hizo caer constantemente a la raza humana. Y hasta el día de hoy, mis queridos hermanos, sigue Lucifer con estas tres tentaciones haciendo caer al hombre, al ser humano. Mas Dios en su palabra nos da el poder para que podamos obtener la victoria sobre cada una de estas tentaciones. Amén. Alabado sea Dios. Dice, Satanás se regocijó cuando Jesús puso a un lado su poder, su gloria y dejó el cielo. Creyó que el Hijo de Dios quedaba entonces a merced de su poder. La tentación dio tan fáciles resultados con la santa pareja en el Edén que esperaba que como consecuencia del poder y la astucia satánica podrían también derribar inclusive al mismo Hijo de Dios y que de ese modo podría salvar su propia vida y su reino. Si podía tentar a Jesús a apartarse de la voluntad del Padre, lograría sus propósitos. Mis queridos hermanos, si Satanás logra que tú te apartes de la voluntad de Dios, logrará su propósito en ti. Pero el Señor le enfrentó al tentador y con esta reprensión le dijo, vete de mí, Satanás. Solo se inclinaría ante su Padre. Y cuando Satanás venga a la tentación y nosotros estamos ungidos con el poder de Dios, podemos con la misma autoridad decirle al enemigo, vete de mí, Satanás, porque solo a Jehová me inclinaré y solo a Jehová adoraré. Y Satanás, ¿qué tuvo que hacer cuando Jesús le dijo, te tienes que ir? ¿Qué hizo Satanás? Se tiene que ir, mis queridos hermanos. Nosotros somos los que lo dejamos que se quede por aquí haciendo daño en nuestro hogar, en nuestra familia, pero con el poder del Espíritu Santo se nos ha dado autoridad para echarlo fuera, mis queridos hermanos. Para resistir al diablo y el diablo irá de vosotros. Alabado sea Dios, ahí está. Tenemos el poder para hacerlo, mis queridos hermanos. La pregunta está, ¿le creemos a Dios? Que tenemos la autoridad para hacerlo. Alabado sea Dios, creamos.
Qué maravillosa lección podemos aprender de cómo las expectativas del enemigo no debieran ser la causa de la caída del hombre, dado que el plan de Dios es mucho más grande y maravilloso. Mira lo que dice la sierva de Dios en cuanto a esto. Dice, Satanás pretendía que el dominio de la tierra le pertenecía. Bastante arrogante. Dice acá el Adán, esto es mío, él dice. Y le sugirió a Jesús que podía evitar todo su sufrimiento, que no necesitaba ni siquiera morir para obtener los reinos de este mundo, si lo único que Jesús tenía que hacer era adorarlo. Iba a poseer la tierra, la gloria y el reino sobre ellos. Pero Cristo se mantuvo firme. Sabía que llegaría el momento cuando con su propia vida iba a poder rescatar el reino usurpado por Satanás. Y que después de un tiempo, solo el cielo y toda la tierra se someterían a Jesús. Jesús eligió una vida de sufrimiento, mas su terrible muerte como el camino señalado por su Padre para que pudieran llegar a ser el legítimo heredero de los reinos de la tierra, que le serían entregados en sus manos como posesión eterna. También Satanás le será entregado para ser destruido por la muerte, para nunca más pueda molestar a Jesús y a los santos en gloria. Y cada uno de nuestros corazones serán entregados a Jesús como el maravilloso premio que nuestro Padre va a tener, de que nosotros hemos aceptado su maravilloso sacrificio. Bueno, mis queridos hermanos, el tiempo se me fue volando. Vamos a tener que continuar la semana que viene el ministerio de Cristo, pero quiero no pasar por alto. Les quería compartir un testimonio. Este es un testimonio personal de su siervo con su familia. Y quiero que presten mucha atención. Esto nos sucedió a mi esposa, a mis hijos y a mí el domingo pasado. Mi trabajo se me dio la oportunidad de tener vacaciones durante toda esta semana y nosotros decidimos irnos para el estado de Maryland y Pensilvania a pasar esta semana con nuestros hijos. Sabíamos que el viaje iba a ser largo y con muchos de ustedes no saben, pero me lesioné yo en mi espalda en mi trabajo y estoy en recuperamiento. Yo personalmente sabía que no estaba en ninguna condición de durar tantas horas manejando, así que el viaje iba a ser un poquito más largo de lo que muchas veces iba a ser cuando hemos viajado anteriormente. Decidimos entonces que íbamos el sábado pasado, cuando terminamos el estudio, dejamos todo empaquetado ya en el carro, todo listo. Toda la noche estuvimos así preparando. Y el domingo, a eso de las 3 de la mañana, íbamos a salir para evitar los tráficos y así poder llegar a una hora razonable allá. Nos encomendamos a Dios como siempre hacemos, ya que nunca sabremos si ese va a ser nuestro último viaje o no. Y le exhorto a cada familia que antes de que salgan de sus hogares, siempre se encomienden en las manos de Dios. Mi esposa iba manejando ese primer turno y yo supuestamente me iba a quedar descansando para poder relevarla cuando ella se cansara. Pero por alguna razón en esa mañana no podíamos ella y yo dejar de conversar el uno con el otro. Estábamos hablando de lo maravilloso que es Dios, de las preocupaciones que tenemos por los cambios que están viendo últimamente, tanto en la iglesia afuera. Y sentíamos que la presencia de Dios estaba en medio nuestro. Nos sentíamos muy felices. Todo iba bien esa mañana. Ya llevábamos como 2 horas, 2 horas y media manejando, cuando de repente se nos apareció, se nos cruzó un venado, un ciervo, no sé cómo ustedes le llamen, y en el área por la que íbamos manejando era sumamente oscura. Y el animal iba con temor corriendo, se cruza el mismo frente de nosotros en cuestión de segundos. No nos dio tiempo ni de reaccionar. Mi esposa trató de frenar,
pero el impacto ya era inevitable. Por mi mente, lo único que cruzó en ese segundo era, nos morimos. Se escucha la frenada de nuestro vehículo, pero a la misma vez que se escucha la frenada, estamos impactando a esa criatura. Luego del impacto, nuestros hijos se levantan atemorizados. Mi esposa y yo nos miramos sorprendidos. Y yo, por lo menos, me estaba preguntando en mi mente, ¿cómo es posible que todavía estamos vivos? La mayoría de este tipo de accidentes, las personas mueren. Y nosotros, para la gloria de Dios, seguimos vivos. Amén. Quiero mostrarles, antes de seguirle contando, déjame ver si puedo poner esto aquí. Quiero mostrarles unas imágenes de cómo quedó nuestro vehículo. Déjame ver. Aquí están viendo, está humeando. Wow. Entonces estamos por aquí. Si ustedes están viendo en esta imagen, en la parte del bonete, esa parte que se salió fue lo que permitió que el bonete no se levantara. Esa pieza pequeña se mantuvo sujetándolo. En la parte de al frente, lo que aguanta el bonete, eso se rompió, está en la parte de abajo, el radiador se metió al motor. Wow. El animal se empujó todo para adentro. Están viendo todo ese pelaje del venado. Quiero que vean esta imagen. Déjame. Cuando le dimos al venado y estábamos mirando, estábamos en la oscuridad, no sabía nada. Lo único que vimos fue un letrero que yo miré que decía que había un gas station, una gasolinera a 2 millas. Y yo le dije a mi esposa, let's go, vamos a ir para allí, porque en una gasolinera por lo menos hay luz y podemos ver qué ha pasado. Cuando le pasó el evento, no nos salimos del auto, todo estaba oscuro. Y cuando estábamos moviéndonos, la luz del check engine del carro comenzó ahora a encenderse. El motor estaba temblando. Ahora del carro comenzó a estar humeando mucho. Y en mi mente, yo trataba de permanecer calmado y orando a Dios, por favor, permítenos que lleguemos hasta la gasolinera, donde pueda haber un poquito de iluminación. No nos dejen esta oscuridad. Por la gracia de Dios, nuestro vehículo llegó. Amén. Le agradecemos a Dios por habernos protegido. Salimos para ver cuáles fueron los daños y esas fueron las fotos que ustedes están viendo. Esto fue lo que les enseñé. Yo le doy gracias a Dios porque la bolsa de aire del vehículo nunca se abrió, nunca se activó. Si eso se hubiese abierto, ya hubiese habido daño para nosotros, pero mis hijos, mi esposa y yo, ninguno sufrimos ninguna lesión, ningún dolor. Mi dolor de espalda yo ya lo tenía de la lesión del trabajo, no es nada del accidente. En cuanto al accidente, Dios nos protegió. Comenzamos a llamar a la compañía de seguros para ver si podíamos conseguir que se llevaran nuestro vehículo para reparar y si podrían darnos un car rental para poder continuar con nuestro viaje y poder por lo menos poder regresar a nuestro hogar. Como todo sucedió un domingo, ay, muchachos, todo estaba cerrado y estábamos en el medio de este pueblo que ni sabíamos dónde estábamos parados. Estuvimos llamando back and forward al seguro, ya que nuestra prioridad era poder por lo menos regresar a nuestro hogar. Nos dimos cuenta que el único auto rental abierto en ese domingo era en los aeropuertos. Estaba entre el aeropuerto de Fort Lauderdale o uno supuestamente en Gainesville. Yo ni sabía que existe un aeropuerto en Gainesville. Y el que estaba más cerca estaba como casi 30, 40 y pico minutos, casi una hora más o menos. Tratamos de llamar a un Uber y parece que estábamos en un hillbilly town, en un sitio tan campo metido,
que el servicio de Uber no se prestaba en ese lugar. Seguíamos poniendo y no había ningún carro disponible. Tratamos de poner un Lyft de igual manera, pero tampoco, no había nada disponible que nos pudieran llevar a un aeropuerto. Llamamos a nuestros familiares en Puerto Rico para que supieran lo que pasó y con la intención de que supiera que estábamos bien y que se unieran a nosotros a orar. Pero lo interesante de todo esto era que casi todas las personas que le decíamos lo que pasó, casi todos decían algo similar. Deben cancelar ese viaje. Ese es Dios queriendo que ese viaje no se dé. Dios, algo malo va a pasar. Y por un momento no voy a negar que por tanto escuchar lo mismo que decía la gente, yo llegué hasta cierto modo creer o pensar similar, ya que la situación durante que estuvimos allí no se ponía mejor. Nuestro vehículo ya no se podía encender. Las baterías de nuestros teléfonos se estaban muriendo de tantas llamadas que estamos tratando de conseguir. Y nosotros aún sin saber cómo poder llegar al aeropuerto. Yo por un momento quise llamar, yo decía, se me vino a mí en la mente al hermano Juan Santos. Por alguna razón, yo no interactúo mucho con él, pero lo poco que he interactuado con él, lo he llegado a querer como un papá. Y siempre he entendido que cuando un hijo se siente que está perdido, siempre tiene la tendencia to seek for their father. Y en un momento quise como que llamarlo, pero mi esposa me decía, no te preocupes. Se recordó de que mi prima vive cerca, porque pensábamos que todavía ella vivía en Gainesville, y la llamamos y ella dijo, me voy a tomar un baño, pero acuérdense que yo me mudé y estoy a 1 hora de distancia. Y nosotros, bueno, hasta ahora no hay nada, pues esperamos. Y en un momento siento como que volver a intentar a ver si había un lift. Y cuando lo pongo, gracias a Dios, aparece una señora que dice que como unos 7 o 10 minutos iba a estar allí. So, llamamos a mi prima y le decimos, ya no tienes que venir. Llegada del lift y cuando vamos de camino para el aeropuerto, ella viene y me dice, qué cosa más extraña, yo ni pensaba prender hoy a trabajar ni nada de esto porque estoy en esta área estoy muerto, aquí no hay trabajo, pero algo le dio con encenderlo. Y yo le decía, gracias, porque el hecho de que lo hiciste, pudiste llegar para socorrernos. Entonces, como ya eran como casi las 11:15, 11:30 por ahí, más o menos, no me acuerdo tanto, ya el sol estaba calentando, hacía calor, y mi esposa me dice, vete tú con los nenes al aeropuerto, porque tú te puedes llevar a las 2 personas más contigo en el mismo viaje, y yo me quedo aquí con nuestra mascota, con Nino, a lo que ustedes van y buscan el carro, para que así los nenes no sufran de la calor. Estábamos todos sudando. Y mientras pasaba más el día, pues más cálido estaba. Mientras íbamos para el aeropuerto y finalmente estábamos con el GPS, no dábamos con el aeropuerto. Era como que había una dirección, pero no existía el lugar. El GPS nos llevó por una carretera que ni hay brea, tuvimos que cruzar por un río y estábamos como perdidos. Y yo decía a mi esposa, vamos otra vez, y volvimos, oramos y logró el GPS caer, llegamos al aeropuerto. Yo decía, esta nos está metiendo por un sitio, a ver si aquí muero con mis hijos. Pero cuando finalmente llego al aeropuerto, que estoy por entrar, de momento comienzan las alarmas del aeropuerto a sonar. Y yo, ¿y qué es esto? Esta alarma que está sonando suena una alarma de fuego. Entonces yo le digo a la señora, no, yo solo quiero entrar porque quiero yo no voy para ningún vuelo, yo solo quiero ir a venir aquí para cogerle el carro rental e ir a buscar a mi esposa. Él me dice, no, usted no puede entrar hasta que no vengan los bomberos, inspeccionen todo el aeropuerto y den el clear, entonces ustedes no pueden entrar. Y estuvimos allí casi como 30, 1 hora, ¿verdad? Más o menos por ahí. Y nosotros estábamos desesperados. Yo decía, ustedes no entienden, mi esposa se está cocinando en el carro, está sudando con el espejo y yo tengo que llegar inmediatamente a donde ella, yo no puedo estar aquí, pero tuvimos que esperar. Cuando llego, estaba mi esposa sudada, hasta el espejo estaba sudando.
estaba bastante caliente. Llegamos. Cuando llegamos, la ambulancia, teníamos que esperar la grúa porque la grúa decía, no, tienen que darnos la llave y eso. Pegamos a sacar todas las cosas del viaje, lo montamos en el otro vehículo y esperando. Se llevan el carro. Nosotros supuestamente en nuestra mente vaciamos todo lo del carro. Nos vamos de camino para nuestro hogar, ya eran 2 horas y media. Prácticamente ya llegamos a nuestra casa, eran como a las 6:30, casi a las 7. Prácticamente hemos perdido todo un día y nunca salimos de la Florida. Cuando llegamos a la casa, que estoy tratando de presionar el botón para abrir el garaje, me doy cuenta que dejamos el botón del garaje en el vehículo. Y entonces no podemos entrar a la casa, porque cuando tengo la llave de la entrada principal, yo puse una cejadura por dentro para que no se abra a menos que tú estés por dentro. Y la única que tengo acceso era si abría el garaje y no tengo el control para abrir el garaje. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo me está pasando tantas cosas que no puedo entender todo lo que me está pasando? En eso, Inele me dice, no, vamos a ver cómo podemos, porque una vez tú intentas abrir la puerta, va a sonar la alarma. Y no podemos desconectar la alarma hasta que no entremos y se hunda el código. Y va a crear muchos problemas. Y yo, bueno, pues que venga la policía, pero tengo que tratar de alguna manera. Ya estoy en mi casa y no puedo entrar a mi casa. Y mientras estamos de esto, en eso el vecino logramos que salga y nos da una herramienta y nos ayuda. Y logramos desarmar la cejadura. Y pudimos entrar. Nos bañamos, comimos. En eso estamos mi esposa y yo hablando. Y dice, oh, tenemos que devolver este vehículo. Porque por cada día que nos quedemos nos están cobrando $107. Y entonces, cuando vamos de camino para el aeropuerto donde lo habíamos rentado, cogimos nuestro vehículo, lo estamos devolviendo, se nos aparece otro venado que le pasa frente de mi esposa. Embuste. Esta vez, gracias a Dios, no nos pegó, pero pasó literalmente frente de ella otra vez. Y yo, ¿pero qué es esto? En eso me pongo, mientras estamos manejando, me pongo a meditar en todo lo que ha pasado. Y esto es lo que quiero concluir y decirle. Pido perdón por haberme extendido. Mientras estoy pensando cuando Jesús vino al mundo, que fue puesto en la cruz. Jesús no hizo absolutamente nada para merecerle estar en la cruz. Pero tenía que alguien morir para que nosotros pudiéramos salvarnos. Alguien tenía que morir. Y yo le estaba diciendo a mi esposa, y este tema que ya tenía de hecho, que me lo había traído, entendí de que Dios tiene un propósito lindo con mi familia, con sus siervos, mis hijos, mi esposa. Y no importa con qué el enemigo quiera lanzarnos para destruirnos, Dios me mostró en ese incidente que Él nos va a proteger, que Él nos Amén. va a cuidar. Literalmente, mi querido hermano, el impacto fue, pero no se sintió nada dentro del vehículo. Era como si fue sumamente duro, la guagua se destruye y nosotros no sentimos nada dentro del auto. Dios estuvo allí. Dios estuvo allí para que la muchacha, cuando nosotros tuviéramos transportación, pudiera recoger el teléfono, nos recogiera. Dios estuvo allí para que el vecino me diera las herramientas para que yo pudiera abrir el hogar. Amén. En todo momento Dios se ha mostrado. Y yo no quiero creer en un Dios que me dice a mí, Edwin, para que tú no vayas a un viaje, te voy a hacer que tú tengas un choque. Ese no es el Dios que yo le sirvo, mis queridos hermanos, y no es el Dios que yo le predico a nadie. El Dios que yo le predico, si no hubiese querido que yo fuera al viaje, mis vacaciones nunca hubiesen sido aprobadas. Pero si mis vacaciones fueron aprobadas y Dios quería que yo viniera aquí por algún propósito y hoy yo pudiera transmitirle a ustedes este testimonio de que Dios tiene poder, ese es el Dios que yo le sirvo. Un Dios que aunque el diablo me quiera destruir, aunque el diablo quiera destruir a mi familia, mi Dios dice, yo lo estoy protegiendo a ustedes. Yo les estoy guiando, no se preocupen. Y aunque el carro se haya destruido, yo alabo y glorifico a Dios porque estamos vivos. Yo alabo Amén. y glorifico a Dios porque ustedes pueden escuchar palabras de esperanza y saber que el Dios que le servimos es un Dios poderoso en el cual tenemos que poner toda nuestra fe en Él, mis queridos hermanos. No hay Praise the nada Lord. posible para Dios y hoy nosotros somos testigos de una vez más del poder del Dios que nosotros le servimos. Mis queridos hermanos, en esta tarde, ¿cuántos queremos decirle a Dios, protege nuestra familia?
Amén. Darnos completamente a ti. Que el propósito que tú tengas con mi familia no permita que el enemigo nos mate sin que cumplamos, Padre, el propósito tuyo. Permite que hoy eso pueda ser una realidad en tu vida. Por cada uno de aquellos que quieran sentirse que Dios debe ser lo primero en nuestras vidas, que Dios proteja nuestro hogar. Voy a orar por cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Quiero que inclinemos nuestros rostros y déjenme decirles, consagrémonos a Dios, mis queridos hermanos. Entreguemos nuestras vidas completamente a Dios y Dios hará. Amén. Oremos. Mi querido Padre, yo te alabo y glorifico, porque una vez más soy testigo presencial de tu poder. Toda una vida que me has llevado y me vuelve a recordar que no tengo nada de qué temer. Amén. Que aquel que está siendo dirigido por ti, lo cuida, lo protege. Y vamos a cumplir la misión, Padre. Hoy más que nunca me siento más aferrado a querer seguir trabajando para ti, para tu causa. A dar testimonio de vida, esperanza a esta tu iglesia. Para que el mundo entienda de que Dios tiene poder en el 2021 para transformarnos, sanarnos y restaurarnos. Padre, aquí hay un grupo de tus hijos que quieren entregarse a ti, que quieren que tú cuides a su familia, a su esposa, a sus hijos, a su esposo, a sus parientes. Sé tú con nuestros seres queridos. No permitas que el dolor y la aflicción de nuestros seres queridos nos aparten de ti. Al contrario, ayúdanos a ver cómo tú te manifiestas con poder con cada uno de nosotros para que nosotros nos aferremos más a ti. Bendícenos que ya pronto debe comenzar una semana nueva, pero que podamos comenzarla bajo tu dirección. Gracias te doy por las personas que me permiten compartir tu mensaje. Y permite, Padre, que este mensaje pueda socavar en los corazones de las personas de forma tal que ellos puedan tomar la decisión de aceptarte como su Salvador. Bendícenos hoy y siempre. Todo esto te lo suplicamos en el poder maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén. 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 Dios los bendiga, mis queridos hermanos, y los veo la próxima. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes estuvieran conectados con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética, que el Señor los bendiga a todos.